El Ministerio Internacional Vasos de Honra presenta a la pastora Carolina Murillo con un mensaje de Dios para tu vida. Así es, Señor, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque en este momento tú has renovado nuestras fuerzas. Gracias, Señor, porque tú has traído un renuevo a nuestras vidas. Recibe la honra, recibe la gloria y recibe lo mejor de nosotros en esta noche. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Muy buenas noches. Dios les continúe bendiciendo. Ya saludaron a la persona que está a su lado, ya le dieron un fuerte apretón de manos, ya le dijo bienvenido, bienvenida a la casa de Dios. ¿Ya hicieron eso? ¿Sí? Bueno, pero no importa, vuelva a saludar a la persona que está a su lado. Dale un fuerte apretón de manos, vuelva a saludarlo. Eso. Que esa persona se sienta en casa. Yo, cuando llego a la casa de mis papás o cuando estoy con mi familia, yo saludo, pero en específico hay una persona que me gusta molestar mucho y es a mi sobrino. Está en esa transición de niño a preadolescente y yo le cojo los cachetes, le cojo la cabeza, le cojo los crespos y le digo: por más que te crezcas, vas a ser el consentido, entonces venga para acá esos cachetes. Pues tampoco se vaya a pasar usted a cogerle los cachetes a su hermano. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Tremendo lo que hace el Señor. El Señor cada día va más en aumento. Su presencia, lo que está haciendo en este lugar. Nosotros con el pastor anhelamos una alabanza no solo que sepa tocar e interpretar un instrumento, sino que sea una persona llena de la presencia de Dios, que entienda que el pararse acá y tocar o tomar un instrumento no es solo servir y ya, sino que se apasione. Y hoy pudimos ver lo que el Señor está haciendo en este lugar y lo que está haciendo en esta alabanza. Para aquellos que están diciendo: uy, pero si se desafinan, pero miren, pero porque queja y harta. Pero lo que el Señor está haciendo es tremendo, tremendo. Nosotros con mi esposo somos un poco apasionados. Entonces yo le decía: no, que ya le decía, yo tuviera la guitarra, yo mire, al final cojo y la boto. Y mi esposo dice: si yo cantara, mejor dicho. Yo le dije: mi amor, pero el Señor nos diseñó para cantar en la ducha. Nos diseñó para traer el mensaje de Dios. Y acá estamos. Pero tremendo lo que el Señor está haciendo en este lugar. Y sé que a través de lo que se está grabando en este momento y esa gloria que se está sintiendo en este lugar está llegando a cada familia, aquellas personas que nos escuchan, aquellas personas que dicen: necesito ese mensaje de Dios. Sé que esa presencia que está en esta noche está tocando cada vida, a cada enfermo, aquella persona que necesita un milagro de Dios. Sé que esa gloria está llegando allí, a lo más profundo del corazón. Amén. Bueno, yo en esta noche quiero compartir un mensaje que el Señor trae a mi corazón desde la semana pasada, y como buenos hijos de Dios empieza uno
el titubeo con el Señor. Señor, esa palabra no, papá, esa palabra no, ¿cómo se le ocurre o no? ¿Solo me ha pasado a mí? No, yo creo que a todos. Y yo le decía al Señor, Señor, yo hoy quiero llevar un mensaje donde se está acabando el 2019, pero lo que se avecinan son bendiciones de lo alto. Yo quería ese mensaje que toca y que pone a saltar a más de uno. Y yo decía, Señor, un mensaje donde tú estés levantando los brazos de cada uno de nosotros. Y gloria al Señor, porque el Señor me dice, no, vas a compartir un mensaje donde yo quiero ir más allá de una bendición. Ahí uno dice, ay, ¿cómo así, Señor? Más allá de una bendición. Porque creemos que el tener salud, dinero, amor, lo tenemos todo. Y el Señor quiere que tú y yo seamos transformados. Y esa es nuestra mayor bendición. Porque cuando tú eres transformado por el poder y la presencia del Espíritu Santo, lo tienes todo. Porque eres fiel en lo poco, porque eres fiel en lo mucho, porque eres fiel en la tribulación, en las pruebas, en todo. Pero cuando tú vienes detrás de una bendición, lo otro se queda atrás. Y eso que se queda atrás es la salvación, es vida eterna en Cristo Jesús. Y yo le dije, bueno, Señor, desde la semana pasada venía esa palabra y yo le dije al pastor, no quiero predicar, no quiero llevar el mensaje, no quiero. Y mi esposo, como buen esposo, formando a su esposa, no, señora, lo hace. Yo no preparé nada, lo hace. Y venía a mi mente. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque a veces cuando escuchamos la voz de Dios, uno quiere que todo sea color de rosa, pero a veces el Señor nos capacita para bien. Y esta mañana estaba hablando con alguien y esta mujer empezó a hablar todo lo que el Señor había hablado a mi corazón. Y yo le dije, ok, Señor, y yo seguí lavando la loza, porque ahí es donde las que estamos en nuestras tareas del hogar, en todo momento el Señor nos habla. Y empezó el Señor a traerme cosa tras cosa. Y yo, ok, Señor, vamos por ese mensaje. Y ese mensaje tiene como título, ciego a la gracia de Dios. Santo de Israel, ciego a la gracia de Dios. ¿Será que tú y yo, el Señor no ha derramado de su gracia sobre nuestras vidas? ¿Será que esa gracia era porque nosotros la merecíamos? No, es una gracia inmerecible, algo que al Señor se le plació entregarte a ti y entregarme a mí. Una gracia donde tú tienes puertas abiertas, donde tienes los cielos abiertos, donde el Señor te ha entregado todo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no vemos la bendición de Dios en nuestras vidas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando no ocurre lo que nosotros queremos, sino que ocurre lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas? ¿Qué pasa cuando a ti el Señor te entrega personas ungidas a tu lado para que crezcas? ¿Qué pasa cuando el Señor te entrega a una persona para que te lleve por el camino del bien y no del mal? Y esa persona es Cristo Jesús. Y esa persona también, hablándolo terrenalmente, son nuestras autoridades, nuestros líderes. Y empieza el Señor a traerme cosa tras cosa, y yo decía, santo. Y voy a empezar con lo siguiente. ¿Cuántas personas en este lugar han tenido un acercamiento con el ungido de Dios?
Yo creo que todos. Nosotros junto con el pastor, la gracia inmerecida de Dios nos ha hecho estar con muchos pastores. Hemos sido esas herramientas para dar un consejo a un pastor cuando uno dice, ¿no quién es? Hacer acompañamientos con pastores, con ministros del Señor. Nosotros con el pastor hemos, en nuestra, podríamos decir, corta vida, hemos sido esas herramientas de parte de Dios para estar con los ungidos de Dios. Y el Señor trae a mi memoria que todos hemos estado cerca al ungido de Dios, pero como no hemos entendido lo que el Señor nos ha entregado, ¿qué pasa? Que tú menosprecies al ungido de Dios. Que tú y yo en ocasiones tengamos en poco la persona que el Señor colocó en nuestra vida. Y trae a mi memoria muchas cosas. Y muchas veces cuando tú estás cerca al ungido de Jehová, eso no pasa en esta iglesia, eso ocurre en otras. ¿Sabes qué busca la persona? Alzarle la falda al ungido, a ver a qué huele. Empieza a buscar los errores y defectos del ungido de Dios para decir, ¿sí ve? La embarró. Eso no pasa acá, eso pasa en otras iglesias. Acá no pasa. Y nos perdemos la oportunidad de crecer en lo que el Señor nos quiere enseñar, en lo que el Señor nos quiere capacitar. Usted en algún momento de su vida no ha pensado de que si el Señor ha permitido estar con personas ungidas, con pastores, que tú seas quizás ese sucesor. ¿Nunca te has puesto a pensar en ello? Yo que estuve tuve la oportunidad de trabajar con unos pastores, en mi mente jamás pasó eso. Reemplazar no, pero sí aprender lo bueno. Lo malo se desecha. Y el Señor me trae a Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 20. Muchas veces hemos leído acerca de Eliseo, hemos leído de Elías, hemos hablado de estos grandes siervos que el Señor utilizaba tremendamente, pero no hemos leído, o quizás se nos pasa rápido, quienes acompañaban a estos grandes hombres. Y resulta que el Señor traía a este hombre Giesi, que uno dice, pero este loco, el Señor lo conoce, pero el Señor nos lo dejó para que aprendiéramos a no hacerlo de este hombre. Este hombre era servidor de Eliseo. Prácticamente, literal, comían del mismo plato. Se la pasaba con él, con Eliseo. Este hombre era literal testigo de los milagros que ocurrían a través de la vida de Eliseo. Y era un hombre que, según estudios, si no él hubiera cometido lo que cometió, si no se hubiese dejado llevar su corazón de codicia, era el sucesor de Eliseo. Y él, por muchas cosas, se dejó llenar su corazón de lo malo y no de lo bueno. Y dice en la palabra del Señor allí en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20. Ahora bien, Giesi, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo: mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como que el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Entonces Giesi salió en busca de Naamán,
Cuando Naamán vio que Giezi corría detrás de él, bajó de su carro de guerra y fue a su encuentro. ¿Está todo bien?, le preguntó Naamán. Sí, contestó Giezi, pero mi amo me mandó a decirle que acaban de llegar 2 jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín y él quisiera 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa para ellos. Por supuesto, llévate el doble de la plata, insistió Naamán. Así que le dio 2 mudas de ropa, amarró el dinero en 2 bolsas y mandó a 2 de sus sirvientes para que llevaran los regalos. Cuando llegaron a la ciudadela, Giezi tomó los regalos de mano de los sirvientes y despidió a los hombres. Luego entró en su casa y escondió los regalos. Cuando entró para ver a su amo, Eliseo le preguntó. ¿A dónde fuiste, Giezi? A ninguna parte, le contestó él. Pero Eliseo le preguntó, ¿no te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganado, sirvientes y sirvientas por haber hecho esto? Tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando Giezi salió de la habitación, estaba cubierto de lepra, su piel se puso blanca como la nieve. Uno lee este pasaje y uno dice, Señor Santo, ayúdanos. Guarda nuestro corazón, guarda nuestra vida, porque muchas veces nosotros, por querer ser más astutos de nuestro líder o de nuestro ungido o de la persona que el Señor ha puesto a nuestro lado, terminamos haciendo las cosas mal. Muchas veces creemos no, el enemigo trae a nuestra mente de cómo deberían ser las cosas y cometemos estos errores. Más atrás en el capítulo 4, versículo 25, nosotros leemos mucho este milagro. Cuando dice allí la palabra, cuando ella se acercaba al hombre de Dios en el monte Carmelo, Eliseo la vio desde lejos y le dijo a Giezi, mira, allí viene la señora de Sunén. Corre a su encuentro y pregúntale, ¿están todos bien? ¿Tú, tu esposo y tu hijo? Sí, contestó ella, todo está bien. Sin embargo, cuando ella se encontró con el hombre de Dios en la montaña, se postró en el suelo delante de él y se agarró de sus pies. Y Giezi comenzó a apartarla. Tenga presente eso. Pero el hombre de Dios dijo, déjala, está muy angustiada, pero el Señor no me ha dicho qué le pasa. Entonces ella dijo, ¿acaso yo te pedí un hijo, Señor mío? ¿Acaso no te dije, no me engañes ni me des falsas esperanzas? Enseguida Eliseo le dijo a Giezi, prepárate para salir de viaje, toma mi vara y vete, no hables con nadie en el camino, ve rápido y pon la vara sobre el rostro del niño. Pero la madre del niño dijo, tan cierto como el Señor vive y que usted vive, yo no regresaré a mi casa a menos que usted venga conmigo. Así que Eliseo volvió con ella. Giezi se adelantó apresuradamente y puso la vara sobre el rostro del niño, pero no pasó nada, no daba señales de vida. Entonces regresó a encontrarse con Eliseo y le dijo, el niño sigue muerto. En este pasaje uno ve el milagro de lo que el Señor hizo con este niño, pero no analizamos que Giezi, el sirviente de Eliseo, era esa persona que estaba cercana y que él solo recibía ¿qué? Instrucciones, que él solo seguía lo que le dijera su amo.
Muchas veces las personas que están cerca a sus líderes, a sus pastores, se dejan llevar quizás por el afán, se dejan llevar por quizás que van a hacer las cosas bien y terminan no siguiendo instrucciones y haciendo totalmente lo contrario. Ahí vemos a Jesse que se acerca esta mujer a este hombre, a Eliseo, y ¿qué hace? En medio de su afán, esta mujer llena la coge y la aparta. Ahí dice la palabra, la aparta, cuando ni siquiera Eliseo le había dado la instrucción de apartarla. ¿Será que tú muchas veces por medio de tu afán has alejado a personas del ministro de Dios, del ungido de Dios? ¿Será que tú muchas veces has sido esa piedra de tropiezo para que muchas personas no se acerquen al Señor, al ungido? ¿Será que ha pasado? Recuerdo tanto que yo venía de una casa donde literal el pastor tocaba pedir cita y no la daban. Y cuando hicimos la transición de iglesia, para nosotros era súper wow hablar con el pastor, porque habían personas en la anterior casa que no permitían, pero bueno, el Señor nos lo reveló el por qué no podíamos estar cerca al ungido de Dios. Yo lo escuchaba a él a través de la radio, en los mensajes, y paré de contar porque ni la mano se la podía dar. Y cuando hicimos la transición de iglesia, el Señor nos llevó a vivir el otro extremo, y era estar cerca a nuestro pastor. Y estar cerca al pastor a veces es bueno y a veces no. Y gracias al Señor, el Señor nos ha formado en que si yo estoy cerca de una autoridad, yo no puedo pasar el límite del respeto. Jamás, jamás, jamás. Y para nosotros era súper guau estar hablando. Y literal, el pastor me saludó, me preguntó cómo estaba. Me preguntó cómo estaba. Para nosotros era tremendo. Y siempre en el límite del respeto. Tú y yo que estamos en este lugar y tenemos la oportunidad de estar cerca de nuestro pastor, ¿será que hemos tenido ese respeto? ¿O será que a veces nos hemos equivocado y creemos que estamos hablando quizás con cualquier persona? A veces nos equivocamos. A veces nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos, vienen muchas consecuencias. Y nosotros allá súper guau. Y pasaba que la multitud se acercaba a este hombre. Y pues nosotros estábamos acostumbrados que los superanillos. Y no, espérese, mentiras, allá no era así. Santo. Porque a veces nosotros apartamos a esas personas a que el que porta la presencia de Dios pueda en ese día hacer algo sobrenatural. Y tremendo, porque acá dice que Jesse salió a toda, espérese. Y más adelante Eliseo le da una instrucción: toma mi vara y vete. No hables con nadie en el camino, ve rápido y pon la vara sobre el rostro del niño. Le dio una instrucción y como buen servidor lo hizo. Salió a todo y lo hizo. Pero dijo Jesse: es que lo que porta el ungido de Dios lo porto yo y ahí se va a hacer el milagro. Y no fue así, porque nos equivocamos. Nos equivocamos. Porque lo que el Señor ha depositado en tu líder, en tu pastor, en un ministro, es algo que ha sido por años y por gracia. Pero el Señor, como estaba capacitando a este hombre, lo llevó a vivir esta instrucción. Y dice más adelante que el que le tocó, no, el niño sigue muerto. Y allí en el versículo 32, en efecto,
Cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto, acostado en la cama del profeta. Eliseo entró solo, cerró la puerta tras sí y oró al Señor. Después se tendió sobre el cuerpo del niño, puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos, mientras se tendía sobre él. El cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Entonces Eliseo se levantó, caminó de un lado a otro en la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño. Esta vez el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces Eliseo llamó a Giezi y le dijo: llama a la madre del niño. Cuando ella entró, Eliseo le dijo: aquí tienes, toma a tu hijo. Ella cayó a los pies de Eliseo y se inclinó ante él, llena de gratitud. Después tomó a su hijo en brazos y lo llevó abajo. Este hombre presenciando este milagro, cuando en su cabeza no tenía ni idea lo que el Señor iba a hacer con su ungido. Pero a veces, ¿será que a ti y a mí no nos pasó? Claro. Nuestro pastor nos da la instrucción, tal cosa, y uno iba, y uno en fe iba y pasaba, y no pasaba, porque el Señor quería utilizar a este hombre de manera diferente. Cuando empiezo a caminar con el Señor, recuerdo tanto que fuimos con un grupo de personas a orar por una señora que estaba enferma de cáncer. Y pues como uno tiene esa esperanza y la fe de que uno va a orar y se va a sanar, nos fuimos, oramos, ayunamos, nos preparamos para este gran milagro y nos fuimos. Y la señora al otro día se levantó. Nosotros, gloria a Dios por lo que tú hiciste. Y lloré y yo me ungí las manos y toqué a esta mujer. Y el Señor la levantó 8 días para que ella disfrutara con su familia. Y se murió. Y se murió. Y uno dice: santo, ¿por qué pasan estas cosas? Para preparación. Dice allí, entrando ya al capítulo 5, dice que este hombre se llenó de codicia, que su corazón fue transformado. Para aquellos que no conocen la historia, ¿qué pasó con Naamán? Sufría de una lepra prácticamente de por vida, y no había quien lo sanara. No había quien lo sanara. Y él fue en busca de ese milagro, y resulta que Eliseo, instrumento de Dios, le dijo: vaya. ¿A qué río? A los estudiosos de la palabra, ¿a qué río fue? ¿A qué río? Capítulo, versículo. Le dijo: vaya a ese río, que se iba a sumergir 7 veces. ¿Para qué? ¿Acaso los ríos de Damasco, versículo 12, acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? Porque no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme. Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Versículo 13. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río de Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Y debido a ese milagro, Naamán dijo: no, yo tengo que honrar al ungido de Dios. Tengo que honrarlo. Y tomó, ahí más adelante dice que tomó plata, vestidos, y se fue con un tremendo cargamento. ¿Para qué? Para bendecir a este hombre. Y típico
Cuando uno es ministro de Dios, ¿uno qué quiere? Nada. Cuando el Señor te utiliza a ti como un instrumento de Dios, tú no quieres nada. El simple hecho que una persona reciba a Cristo en su corazón o que su vida sea transformada, uno no quiere más. Entonces allí en el versículo 17 dice: entonces Naamán le dijo: está bien, pero permíteme por favor cargar 2 de mis mulas con tierra a este lugar y las llevaré a mi casa. A partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Y en el 19 le dice: ven en paz, le dijo Eliseo. Así que Naamán emprendió el regreso a su casa. Pero Giesi dijo: ¿qué? ¿Se va a ir y no le va a recibir nada? No, espérese que yo soy más avispado que mi líder y me voy. Y me voy detrás del terrenal. Y su corazón de inmediato fue transformado. Y allí fue donde le dijo a Naamán: espérate. Se fue y dice que él se fue a toda velocidad y fue y le pidió que le diera parte de ese cargamento. ¿Él tenía la oportunidad de arrepentirse? Sí. En el versículo 21 dice: cuando Naamán vio que Giesi corría detrás de él, bajó de su carro de guerra y fue a su encuentro y le dijo: ¿está todo bien? Le preguntó Naamán: ¿será que ese hombre no tuvo tiempo de arrepentirse? Claro que sí, pero su codicia, pero lo que había dentro de su corazón, lo llevó a que le dijera: venga. Lo llevó a mentir. Lo llevó a que su codicia fuera más grande que el Dios que había en su corazón. ¿Y qué pasó? Pues Naamán dijo: bueno, yo te creo. Y le dio lo que dice en la palabra. ¿Y qué dijo? Llegaron ahí las otras personas y él creyó esconder todo. Así como cuando nosotros quizás decimos esas mentiras chiquiticas, o quizás cuando pecamos y decimos: es que es algo pequeñito, que nadie lo vio, que mi líder no lo vio. Eso no pasa nada. Y mentiras que el Señor le hizo saber a Eliseo lo que Giesi había hecho. Entonces pasa como cuando el Señor le muestra a su pastor y a su pastora, cuando uno está en esa consejería y que esa persona empieza a hablar y uno: ajá, y uno: Señor, que lo escupa, que diga lo que tiene que decir. Y la persona cree que salió más astuta y resulta que el Espíritu Santo revela todo y Él muestra todo. Y así sucedió con Giesi. Pero lo que él no se esperaba es que a través de este acto lo iba a perder todo. Que a través de esta situación iba a perder que había perdido a su familia, perdió su vida espiritual, dañó su testimonio. También que recibió una maldición para su generación. Y muchas veces nosotros no actuamos ni vemos más allá de lo que el Señor nos quiere mostrar. Muchas veces nos presentamos ciegos a lo que el Señor nos quiere entregar. Muchas veces perdemos la credibilidad en casa. Muchas veces perdemos la credibilidad en la iglesia, en el trabajo. Perdemos todo lo que el Señor nos ha entregado porque nuestro corazón se llena de cosas que no son de Dios. Se nos olvida que somos hijos de Dios. Se nos olvida que somos hijos de el más grande, del dueño de todo. Y por eso nos volvemos ciegos de esa gracia
que Dios te ha entregado a ti y me ha entregado a mí. Que todos estamos en una preparación. Que todos estamos en un tiempo donde el Señor nos quiere llevar más allá. Dice una canción, más allá de lo soñado. Pero muchas veces nos creemos el cuento del diablo y nos creemos insignificantes cuando el Señor te quiere hacer brillar. A otros que brillan mucho, el Señor los opaca para guardar su corazón, para que no se vayan a dañar en el proceso, para que no se vayan a dañar cuando recibas la bendición. Y es algo tremendo lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Que su corazón y mi corazón se ha guardado. Que su corazón y mi corazón se ha guardado de todo mal, de toda envidia, de toda codicia. Que si tú en este momento haces parte de un equipo de trabajo, hablándolo acá en la iglesia, hablándolo en el trabajo, hablándolo en el lugar donde el Señor te colocó, que tu corazón se ha guardado. No permitas que el enemigo venga a susurrar al oído y le creas más a él. Y nos volvamos ciegos a lo que el Señor ha depositado en cada una de nuestras vidas. Si tú en este momento haces parte de ese equipo de trabajo, suma y no restes. Pero jamás te equivoques. Jamás te equivoques. Porque cuando nos equivocamos, recibimos lo que jamás había pasado en nuestra mente. Como este hombre que recibió esa lepra. Y como lo decía al inicio, estudios indican que este hombre iba a ser el sucesor de Eliseo. Tanta gloria, tanta presencia. Pero mi corazón, cuando me dejo, digo yo, cuando viene el bichito a tocar y me dejo picar, pierdo todo. Que en esta noche el Señor sea hablando a tu corazón. Yo le invito a que cierre sus ojos. Que en esta noche el Señor sea obrando en cada corazón. Dile: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque nuevamente hablas a mi corazón. Porque nuevamente hablas a mi vida. Porque nuevamente hablas a lo que tú quieres, Señor, corregirme, papá. Gracias, Señor, porque tú haces algo especial en mí. Gracias, Señor, porque tú estás obrando. Hoy bendice a esa persona que el Señor colocó a tu lado. Hoy bendice a esa persona, a ese ungido, a tu pastor, a tu líder, allí a tu jefe, a esas personas que hacen parte de ese equipo. Dile: Señor, gracias, gracias e infinitas gracias, papá, por lo que tú estás haciendo en mi vida. Gracias, Señor, porque tú estás quitando toda venda. Gracias, Señor, porque tú en esta noche estás haciendo algo especial. Yo te doy infinitas gracias. Recibe la honra, recibe la adoración en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Dios. Yo le invito en esta noche para que tome su ofrenda, su diezmo, lo presentemos delante de Dios. Lo presentemos delante de Dios en esta noche y le digamos: Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Rey Celestial, porque hoy, Señor, nos permites traer, papá, a tu casa ese recurso económico. Muchos dirán: no es mucho. Quizás unos dirán: no tengo que presentar delante de Dios, pero no importa. Preséntate delante de Dios y dile: Señor, gracias. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por cada mano que se levanta. Gracias, Señor, porque tú estás obrando.